tendemos a hacer cuando no perdonamos a alguien es sentir que somos superiores a esa persona y esa persona nos debe. Nosotros tenemos una superioridad moral porque ella nos faltó, él nos faltó. Nosotros estamos por encima. Y cuando eso se da un giro, entonces más todavía, porque yo le quise perdonar, pero esa persona no me perdonó. Ahora es su culpa con lo que tenga que vivir el resto de su vida. Nos encantan esos dramas, los aprendimos bien. María Mercedes, María la del barrio. Ah, ven, sí, sabemos, nos conocemos. Todas estas dinámicas de telenovela, donde ya dices, al fin van a ser felices, y en uno se resiente con el otro y alargan de regreso toda la trama de la novela de nuevo. Y nos encanta hacer eso. De alguna forma lo disfrutamos, pero no es saludable. Lo primero que tendríamos entonces que entender para poder llevar un proceso de perdón saludable es que perdonar no significa necesariamente olvidar lo que pasó. ¿Ok? Uno de los intentos más saludables que tú puedes hacer es tratar de olvidar lo que pasó. Perdonar y olvidar. Si lo logras, qué bien. Va a ser genial. Pero muchas veces no lo vamos a lograr. Y perdonar no significa olvidar lo que pasó. No significa negar la ofensa. Porque algo que tú y yo podemos hacer con esa ofensa es ayudarle a crecer también a la otra persona. ¿Ok? Y no necesariamente significa olvidar, porque si olvidas significa que probablemente no vas a aprender tú tampoco lo que tenías que aprender, que de primera mano te llevó a esa circunstancia, a esa situación. Esa persona te lastimó, pero de alguna forma puede ser que tú te hayas expuesto a eso. No conscientemente, no fue tu culpa, esa persona te lastimó, es su culpa. Pero tú hiciste algo que te llevó ahí. ¿Puedes aprender de eso para no volverte a exponer una siguiente ocasión? Es como cuando te roban. Y tú dices, no, es que yo siempre ando con la ventana del auto abajo ahí con el codo porque me da calor. Y te roban la primera vez. Y luego tú vuelves a pasar por la misma calle con la ventana abajo. ¿Cuáles son las probabilidades de que te van a robar? Muchas. Esa mala experiencia debería decirte, ok, tengo que arreglar el aire acondicionado del auto porque tengo que entrar a esta zona, a esta calle con la ventana cerrada. Ese dolor debería dejarme una enseñanza, debería dejarme una capacidad de reflexionar. Y Dios muchas veces no hace que nuestro cerebro se borre y olvidemos lo que pasó, porque es también una forma de aprender para nosotros. Es una forma de aprender qué no se debe hacer o cómo no correr el riesgo de exponerte tanto a una situación o a un trato con una persona, que también puedas enseñarle eso a otros cuando empiezas a ver un patrón repetirse. Cuando una mujer está resentida porque está casada con un hombre que constantemente le ofende y esa mujer llegó al punto de que intentó arreglarlo y la situación llevó a su extremo en el peor de los casos y su única y final salida fue divorciarse y separarse de ese hombre que le maltrataba, ¿qué sentido tiene olvidar? Ninguno. Ella necesita perdonar porque no puede vivir con eso el resto de su vida. Sería duro. Y probablemente lastimaría todo el resto de sus relaciones. Pero ella no necesita olvidar porque necesita saber cómo evitar volver a caer en ese tipo de patrón. De lo contrario, si tú no aprendes de lo que has vivido, te vuelves lo que la Biblia llama un necio. ¿Qué persona tan necia? ¿No es lo que le decimos a alguien que está intentando hacer algo y tú ya ves que no va a dar resultado? Que va en el mismo camino, que va a producir el mismo resultado. Necio, es la palabra que la Biblia usa. Dice, cuando alguien no aprende de lo que ha vivido, es un necio. Entonces, a veces nuestro dolor, claro que está ahí. Y le pedimos, Señor, ayúdame a olvidar. Y Dios te dice, ok, no, porque necesito que aprendas. Por ti, por tus hijos, por tu familia, por la gente que tienes cerca, por tu iglesia. Alguien algún día te va a hacer una pregunta y esa historia que tú viviste, terriblemente dolorosa, que está guardada en tu memoria, te va a servir para ayudarle a esta persona a que no siga el mismo patrón y no cometa los mismos errores y no vaya por el mismo camino, cuyo camino va a terminar siendo la muerte de sus relaciones o la muerte de esta persona en muchos aspectos, empezando por el emocional. Tú tienes la oportunidad de aprender de lo que viviste. Y eso significa que cuando hablas con la persona que te ofendió y tratas de arreglar las cosas pensando en una relación muy cercana, esposos, padres, hijos, dentro de la casa, y de pronto tú perdonas y la otra persona te dice, ay, ya, pero ya olvídate de eso. No necesariamente es saludable.
Porque graciosamente cuando las personas empiezan a insistirte en que tú te olvides de eso, es porque las personas están haciendo otra vez aquello que les llevó a lastimarte. ¿Se entiende la idea? Cuando alguien te dice, ya, no vengas con eso, olvídate, es porque otra vez estás repitiendo los mismos patrones y tu sistema de defensa te está diciendo, estás yendo otra vez a lo mismo. Vas a cometer el mismo error de nuevo. Esta relación, esta discusión, este problema va a terminar exactamente en la misma situación de nuevo. No sigas ese patrón. Si la otra persona te dice, ya, olvídate, piensa un segundo. ¿Es eso una alerta de Dios diciéndome que no debería seguir por este camino y que necesitamos cambiar el planteamiento de esta situación? ¿De cómo estamos manejando esto? Porque probablemente termine en lo mismo. Dios te ha dado sabiduría y la sabiduría viene a través de estas experiencias, aun aquellas que son dolorosas. No le pidas al Señor. Si quieres hacerlo está bien, tienes el derecho. Y creo que muchas veces Dios te hará olvidar, para que no vivas con ese dolor. Pero otras veces cuando haya algo que te dolió porque alguien te lastimó y no lo logras olvidar, no sigas insistiendo en pedirle al Señor que te ayude a olvidar. ¿Por qué no empiezas a decirle al Señor qué querías que aprenda de esto? Por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi iglesia. ¿Qué necesito aprender de esto para no volver a hacer lo mismo? Porque tu carrera va a continuar, tu vida va a seguir y tú vas a tener que haber aprendido de eso. Estos dolores son como un proceso de mapeo. Tú aprendes dónde hay minas, dónde las cosas explotan, dónde vas a salir lastimado. Eso, por ejemplo, se entiende cuando tú escuchas a un papá, para todos los que son más jóvenes, cuando tú le escuchas a un papá o una mamá diciéndote, hijito, ¿dónde es la reunión? ¿Dónde es la fiesta? ¿Hasta qué hora es? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué te van a vender? Hijito, ¿no vayas? Y te dicen, ay, mis papás no saben nada. Sí saben. Ellos saben, no solo por el hecho de que son inteligentes, ellos saben porque algunos de esos papás y mamás fueron a una fiesta donde fueron abusados, fueron a una fiesta donde fueron golpeados, fueron a una fiesta donde fueron humillados, fueron a una fiesta donde les ofrecieron alcohol o drogas y fue la primera vez que tuvieron problemas serios en su vida, donde perdieron el control de su carácter, donde dejaron que un vicio entre en su vida. Si tu papá y tu mamá te están diciendo, piénsalo 2 veces, no deberías ir ahí, créeme, lo están diciendo por dolor. Lo están diciendo por una experiencia de ellos o de alguien más que no vista con sabiduría les llevó a un momento terrible de su vida. Si lo olvidas, estás destinado a cometer el mismo error otra vez. No lo olvides, aprende de ello. Dile, Señor, yo no quiero, no puedo, ya intenté, pero no puedo olvidar este dolor. ¿Cómo aprendo de él? ¿Cómo aprendo a no volver a hacer lo mismo? ¿Cómo aprendo a no hacer esto otra vez? Y tú y yo conocemos muchísima gente que se ha negado a aprender de su dolor. En todos los sentidos. Hombres que toman decisiones económicas que les han llevado a la ruina y terminan resentidos durante años con un ex socio o un ex compañero de negocios que les robó, pero les ves volver a cometer los mismos errores hacia un nuevo negocio. De no, esta vez va a salir todo bien, no, esta vez va a ser chévere, no, este sí es confiable. Y la gente alrededor te dice, no hagas eso. No te acuerdas que la última vez pasó esto. No, esta vez es diferente. ¿Qué hace que esta vez sea diferente? Esa persona es creyente por lo menos, realmente es obediente al Señor y le has visto con una vida de testimonio, porque si no es así y es una persona no creyente, aún siendo creyente tengo mis dudas, pero si no es no creyente, nadie te asegura que en su corazón el pecado le tienta rápido y termina robándote todo. Vas a volver a cometer exactamente lo mismo. He conversado con chicas, conversé con una, me acuerdo, hace 4 o 5 años. Ella era joven, pero ella era madre de 3 hijos, de 3 papás distintos. Y ahora estaba en una nueva relación. Y sus papás estaban preocupados porque ella empezaba la relación y apenas empezaba la relación, la actividad sexual empezaba. Y sus papás le trajeron para que conversemos. Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué apenas empieza la relación tienen que empezar a tener intimidad sexual? Primero, eso es para el matrimonio. Créeme, es mucho más chévere y más bonito cuando lo disfrutas ahí. Pero segundo, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido?
No sé, es que así yo me siento amada. Había muchos otros problemas de fondo. Pero él decía, en serio, con el dolor del alma, no quiero ser tosco, no quiero ser grosero, ni de cerca ser machista, pero no has aprendido nada de las 3 relaciones anteriores donde tú jurabas que ese chico era el amor de tu vida y te amaba como loco y solo terminaron teniendo relaciones hasta que te quedaste embarazado y luego ellos desaparecieron y van 3 y ahora vas por un cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué ser necios y no aprender? Si hay alguien que te lastimó, lo entiendo. Necesitas perdonar a esa persona, pero también necesitas aprender qué te llevó hasta ahí. Y Dios quizás no permita que tú olvides para que tú puedas aprender lo que necesitas aprender, para no volver al mismo punto, no cometer el mismo error, no terminar de la misma forma. Es como si Dios empezara a crearte un mapa donde te indica dónde están los espacios de explosivos. Y te da un GPS, que es su palabra, para que tú te guíes alrededor de esos espacios explosivos. Pero si tú no haces caso, vas a ir explotando a cada rato. Caminando neciamente, ¡pum! ¡Ay, me dolió! Claro, estás otra vez en la misma circunstancia. Te va a doler otra vez. Y Dios quiere sanarte otra vez. Pero tú tienes que decidir si esta va a ser la vez en la que vas a aprender. Incluso con lo que hablábamos la semana pasada. Aprender que es momento de poner distancia. Y no construir una relación tan íntima con esta persona porque cada vez que esta persona y tú están cerca, terminas en lo mismo. ¿Con cuántas personas ustedes han hablado en sus familias que han caído en vicios y adicciones, drogas, alcohol, pornografía y otras cosas? ¿Saben cuál es la causa número 1 de las recaídas? Díganme, ¿cuál creen que es la causa número 1 de las recaídas? Culpa, el vacío, el deseo. Interesantemente, la causa número 1, la necedad, sería bueno. La causa número 1 de las recaídas de las personas que realmente han llegado a enviciarse con algo es juntarse con las personas que lo siguen practicando. Así de sencillo. Si tú consumes drogas y quieres salir de las drogas y cuando ya estás saliendo te vuelves a juntar con la gente que te vendía las drogas y que todavía se droga, las posibilidades de que vuelvas a caer son altísimas. Altísimas. Si tú tienes problemas con el alcohol, por si acaso nuestra cultura tiene serios problemas con eso. Por si acaso un alcohólico es la persona que toma 3 veces en una semana. 3 para arriba se considera alcoholismo. Ay, no, es que es solo social. No me importa lo que sea, pero igual es. Si una persona no puede dejar de tomar por lo menos 3 copas de alcohol en la semana, puede asimismo considerarse como alguien que tiene un problema con el alcohol. Y la manera más fácil de hacerla recaer a alguien que está intentando salir de eso es juntarle con los mismos amigos borrachos de nuevo. Júntale con esa gente y va a volver a caer. Júntale a la persona con el espacio, con el ambiente donde ese pecado se dio y es posible que la persona vuelva a caer. Si Dios te está mostrando que eso te duele y que el sentido de tu vida para salir de eso es aprender dónde está ese dolor y Dios te permite recordarlo para que no vayas por ahí de nuevo, ¿qué sentido tiene ir por ahí otra vez? Ese no es el camino. Si estás en una relación y esa relación te resultó dolorosa y la persona te dice perdóname y tú, ay bueno, quiero ser un buen cristiano, te voy a perdonar y la persona lo vuelve a hacer y te vuelve a decir, ay perdóname, no sé por qué pasó, pero te juro que no va a volver a pasar, perdóname y tú le dices, ay bueno, quiero ser un buen cristiano, te voy a perdonar, pero en el momento que lo estás haciendo te acuerdas de lo que pasó, Dios te está diciendo, ese no es el camino a la solución. Lo intentaste una vez, le diste una oportunidad, extendiste tu gracia y tu compasión, perdonaste a la persona, pero están exactamente en la misma dirección a que vuelva a hacerlo una tercera o cuarta vez, es el momento de buscar ayuda. Este camino que escogieron, esta forma de hacer las cosas, no es la salida. Necesitas otra. Hay que probar otra. Así sea extrema, necesitas ayuda. Y donde un pastor, un terapista, un psicólogo, hablar con un buen hermano, alguien de confianza, alguien que conozca y ame la palabra de Dios. No solo que te ame a ti, sino que ame la palabra de Dios. Para que no te dé la razón, sino te dé la verdad. No es lo mismo. Y cuando lo haces, ¡puf!, una nueva luz aparece y te dices, me doy cuenta de que estaba yendo por el camino equivocado. Dios va a permitir que recuerdes ese dolor para enseñarte dónde no volver a pisar. ¿Estamos más claros? ¿Sí? Perdonar no significa olvidar. Dios quiere usar ese recuerdo para algo. Quizás también perdonar, por si acaso, no significa librar al ofensor de la responsabilidad de sus consecuencias. Estás haciendo algo terrible, terrible.
si es que el ofensor no lidia con las consecuencias con las que tiene que lidiar. Le estás haciendo un daño y estás poniendo en más riesgo a otras personas. ¿Saben cuál es la situación número uno en la que eso pasa en nuestro país? Abusos sexuales. Hablemoslo muy abiertamente. En el Ecuador, en nuestro país, el promedio sigue siendo 6, 7, 6 y pico de hecho. Casi 7 de cada 10 niños han sido sexualmente abusados antes de los 18 años en nuestro país. ¿Se dan cuenta de lo que eso es? Significa que fácilmente, solo por darnos una idea, en los 3 grupos que estamos aquí, yo podría casi tomar estos 2 grupos de aquí y asegurar que estos 2 grupos de aquí sufrieron algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. Esa es la tasa en nuestro país. Y más del 90% de esos abusos sexuales ocurren dentro de la propia familia, dentro de los círculos familiares. Es así como funciona. Esa es nuestra realidad. Pero muchas veces, la peor de las circunstancias no es solo el abuso que se da, sino que nuestra visión equivocada de justicia nos lleva a validar más la honra que la vida. Y en una intención barata de tratar de no armar problema, no dejamos que el agresor o el ofensor enfrente las consecuencias que tiene que enfrentar. ¿Qué significa eso? ¿Que tú vas a vivir resentido con esa persona y no perdonarle y esa es la forma de castigo? No, ahí te estás castigando tú. Si tú pasas el resto de tu vida resentido por ese abuso, esa ofensa, ese dolor, el único que realmente está castigando eres tú, porque eres tú el que vive atormentado por eso. Necesitas perdonar para soltar a la persona y para estar en paz tú, pero no puedes quitarle la consecuencia a esa persona. Si esa persona tiene que enfrentar a la familia, que lo haga. Si esa persona tiene que enfrentar al barrio, que lo haga. Si esa persona tiene que enfrentar a la policía, que lo haga. Si esa persona tiene que enfrentar a la justicia, que lo haga. Déjale. Porque de lo contrario, tú te estás volviendo cómplice al evitar que la persona enfrente las consecuencias que tiene que enfrentar y lo único que estás consiguiendo es que lo vuelva a hacer. Porque ese es el patrón, tristemente. Cuando tú no dejas que alguien enfrente las consecuencias de la ofensa que cometió, solo estás alargando el patrón. Solo alarga el patrón. Escena típica. Muchos de ustedes quizás lo han vivido. Vas por la calle y de pronto encuentras, me ha pasado tantas veces aquí, tantas veces. Me pasó muchísimas veces con mi papá, me ha pasado personalmente muchas veces. Salir por la calle y ver que de pronto un auto se pare o una pareja salga de una esquina o salga de una tienda o un restaurante donde un hombre y una mujer están discutiendo. Y de pronto ves cómo el hombre le empieza a empujar, le empieza a agredir, le empieza a insultar, le empieza a golpear y tú te metes. Es algo que en mi familia hacemos, nos metemos. Le vi a mi papá muchísimas veces meterse. ¡Ey! Esa no es la forma de tratar a la señora. ¡Ey! No le puede pegar. ¡Ey! Cálmese. ¡Ey! Usted no le va a golpear al frente mío. Y el rato que eso pasaba, que era lo inmediato que ocurría en la mayoría de los casos, la señora, ¡ay, no, a mi marido no le pegue! Con el ojo hinchado, con la boca sangrando, con la nariz sangrando. Eso es lo que yo vi. Una mujer con un ojo hinchado, un labio sangrando o una nariz sangrando, gritándonos, no, déjenle a mi marido en paz, no, déjenle, uy, no le haga nada. En una ocasión, una amiga nuestra, cuando éramos chicos, llama a mi casa y nos dice, auxilio, mi papá le está matando a mi mamá. Yo le avisé a mis papás, era pequeño. Mis papás no sabían qué hacer, salimos. Mientras salimos llamamos a la policía. La policía llegó al mismo sitio de esta familia con nosotros. La puerta de afuera, grande, abierta. Y tú alcanzabas a ver por la ventana a la mujer escondida detrás de una especie de biombo o algo así. Y al hombre lanzándole cuchillos. Era lo que yo vi, créanme, no lo olvido. Porque aprendí de eso. La policía vio eso, la policía no quería entrar, nosotros, señor, pero por Dios, es un crimen infragante, o sea, literalmente véale, no, pero es que solo le lanzó uno, ¡fuag! Otro, y el hombre seguía, porque veías la cocina donde él estaba, y veías la sala donde ella estaba, y había este biombo o algo así, y ella estaba detrás, y tú veías cómo volaban los cuchillos. La policía entró, abrió la puerta,
El tipo tenía el cuchillo, el oficial sacó el revólver, yo veía todo esto desde afuera, porque mis papás no me dejaron entrar. A ver la parte divertida. Yo veía todo eso desde afuera. Mi papá entró. Finalmente el tipo bajó el cuchillo, le sometieron, le empezaron a sacar a rastras y la mujer salió atrás. No, pero no le vayan a llevar detenido. Uy, no, a la cárcel no le metan. No, por favor, no hagan eso. ¿Qué es lo único que estás consiguiendo? Que lo vuelva a hacer. ¿Quieren que les diga si lo volvió a hacer? Lo volvió a hacer. La siguiente vez que yo le vi a esa señora fue visitándola en el hospital por una puñalada que le dio. Así ya a quemar ropa. Ya no le lanzó los cuchillos, le apuñaló. Le fuimos a visitar con la familia al hospital varios meses después. No cometas el error de librarle al ofensor de la consecuencia. Perdónale. Sé libre tú. Pero no le libres de la consecuencia con la que tiene que lidiar. Si tiene que ir incluso frente a la justicia, deja que así sea. Incluso, y voy a decir algo que sé que es súper duro, incluso si es tu propio hijo o tu propia hija, deja que eso pase. Si no me creen, hay una película en Netflix súper fuerte, española, muy dura, se llama Mi Hijo. Les recomiendo, véanla. Ejemplifica exactamente eso. Cómo un papá o una mamá pueden cubrir a su hijo de lidiar con las consecuencias de sus ofensas y cómo eso puede llevar a un estado absoluto de necedad, por usar una palabra amable. Porque eso es lo que pasa cuando alguien comete una ofensa y tú no pones el alto para que la persona entienda que esto no puede volver a pasar. Y no dejas que enfrente las consecuencias. Deja que lo haga. Ay, pero no le dirás a los guaguas lo que pasó. En serio, yo no les voy a decir, pero ellos no son tontos, se dieron cuenta. Tu obligación es pedirme disculpas a mí por lo que pasó, pero también pedirle disculpas a tus hijos. No, pero yo cómo les voy a enfrentar, enfréntales. Siéntate con tus propios hijos, mírales a los ojos y pídeles perdón por lo que hiciste. No, pero dame pidiendo tú explícales que yo solo actué mal, yo que solo... No, tú siéntate y tú explícalo. Tú tienes que asumir la consecuencia. Cuando lo haces, la persona por vergüenza aprende. La Biblia lo dice. Dice que no le quites la vergüenza a la persona que tiene que enfrentarla, porque quizás la vergüenza haga que la persona rectifique. Pero si tú le cubres, no hay vergüenza y quien encubre su pecado nunca será perdonado. Nunca será libre. Lo peor de todo es que puedes llevar esta circunstancia de estar protegiendo o encubriendo las faltas de alguien hasta un punto donde sean tan graves que tú tengas que tomar acciones y ahí sí va a ser grave. Porque tú vas a pasar de ser la víctima a ser el victimario. Y eso ha pasado en todas esas historias donde la gente ha llevado hasta el extremo no dejar que alguien enfrente las consecuencias que tiene que enfrentar. Deja que lo haga, incluso si son tus hijos. Si le faltaron al respeto a alguien, si ellos hicieron algo indebido, tú acompáñales. Y dile aquí, por favor, le pides disculpas. Una de las mejores lecciones que mis papás me enseñaron a mí y a mis hermanos alguna vez. Desde las cosas más pequeñas. Patear un balón donde no debíamos patear y romper una ventana que nos advirtieron que se iba a romper. Pateé el balón, rompí la ventana. ¿Qué hacen hoy en día? Ay, no, uy, no, fue un accidente. Mijito, vaya adentro. A ver, vecino, ¿cuánto le debo? Tenga la plata. No. La Biblia dice que cuando tú le faltas a alguien, tu obligación es resarcir lo que hiciste y pedir perdón, enfrentar las consecuencias. Mi papá nos cogía de la manita, mi mamá nos cogía de la manita y decía, ven acá, vecina, por favor, pídele perdón a la vecina. No, pero papi, tú. No, tú le pides perdón a la vecina. No, mira, no, yo no le voy a decir, yo no rompí el vidrio. Tú rompiste el vidrio y yo te advertí que no lo hagas. Tú le pides perdón a la vecina. Vecina, no, hablando bien, di bien. Vecina, por favor, le pido perdón. Vecina, por favor, le pido perdón. Nunca más voy a volver a patear la pelota aquí. Nunca más voy a volver a patear. Dejen que las personas enfrenten sus errores. Incluso si son tus hijos, enséñales a hacerlo. Tú tienes que estar ahí para que la otra persona no se le vaya la mano. Pero deja que lo hagan. Es lo más saludable que vas a poder hacer. Enseñarle a tu hijo, a tu hija a ser responsable. Porque cuando cometa sus propios errores de adulto, por lo menos tendrá la esperanza de que tenga la cordura de humillarse e ir y pedir perdón en serio y de verdad. Y no solo poner un poco de plata o salir corriendo, sino quedarse ahí y asumir las consecuencias. Eso es un hombre, eso es una mujer de Dios. La Biblia dice en Romanos, capítulo 12, versos 19 y 21.
no tomen venganza. Pero para no tomar venganza tú tienes que asumir las consecuencias cuando es el momento. Porque las personas que llegan a la venganza son aquellas que han sido lastimadas al extremo por alguien que lamentablemente no supo cuándo hacer un alto, porque le dejaron que siga haciéndolo. Entonces la única opción que el ofendido tiene es, ¿sabes qué? La opción es desquitarme yo, incluso tomando la vida de la persona. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Es una de las mejores cosas que vas a poder hacer. Si alguien que te ofendió está pasando un momento duro, tú ve, tú hazlo, tú ayúdales. ¿Por qué? Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La vergüenza no es mala. A veces la vergüenza es muy buena, muy buena. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Hace algunos años hubo un muchacho que tuvimos un altercado bastante feo. Ofendió a alguien de mi familia. Y yo estuve ahí y le enfrenté. No llegamos a nada físico, pero le enfrenté y le dije que eso no era aceptable y que no tenía por qué ofender a este miembro de la familia así. Se burló, se rió, pasó. Un día pasaba yo por la puerta de su casa y veo una ambulancia. No, perdón, corrijo, no estaba la ambulancia ahí. Pasaba yo por la puerta de su casa y veo a su mamá con el auto mal parqueado, desesperada, gritando. Una parte mía dijo, ojalá estén sufriendo. Ojalá lo que les haya pasado sea bien malo. Ojalá estén viviendo el dolor que mi familia vivió, que esta persona a la que le ofendieron vivió. Y otra parte mía, la que es cristiana, la que escucha a Dios, dijo, detente, para, mira, ayuda. Entré en un conflicto terrible con Dios y en serio, Dios, ¿yo por qué me voy a parar a ayudar? Capaz que están de locos nomás gritando ahí, son así. Porque no encuentro justificaciones. Y Dios me dijo, párate y mira. Paré el auto unos metros más adelante y peleé conmigo mismo por un par de minutos antes de bajarme del auto, porque no quería bajarme del auto. Sin embargo, es inútil pelear con Dios. Es necio darse de cabezazos contra la pared, es necio pararte frente a la patada de una mula. Así es la idea que la Biblia plantea de cuando tú no haces caso a lo que Dios te dice. En serio vas a ver el golpezazo que viene, es que más vale que hagas caso. Es que me bajé del auto. Me dirigí hacia donde ellos estaban, él estaba gritando, este muchacho estaba en el piso. La razón, se acababa de romper la pierna. Habían pedido ayuda y nadie les ayudaba. Me dijo, necesito meterle en el auto de urgencia, no puedo hacerlo, era mucho más grande él que su mamá. Y ella no podía, y nadie les ayudaba. Si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y el chico gritaba del dolor. Me acerqué, me agaché, oré por él y le dije, yo te voy a ayudar, cógete de mí. Por extraño que parezca, tuvimos que abrazarnos. Él tuvo que abrazarse de mi cuello con su cara pegada a la mía, muy románticamente. Y yo levantarle, sosteniéndole, cual película de Capitán y Caballero, ¿no es cierto? Cargándole así en los brazos, él así apegado en mi hombro y yo caminando para ayudarle a meterse en el auto con todo el cuidado del caso porque daba de alaridos por el dolor que tenía en la pierna. Y yo preguntándome, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ojalá nadie pase, ojalá nadie me vea, ojalá no tomen fotos, ojalá no le cuenten a esa persona a la que le ofendió este individuo lo que estoy haciendo ahorita. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Le subí en el auto con cuidado y esta persona, la mamá dijo, no, ya les llevo yo. Le dije, usted está descontrolada. Pasé atrás y yo manejo. Dejé mi auto ahí botado, le llevé en el auto hasta el hospital. Y entendí. Porque días después, no le vi varias semanas, pero días después cuando le volví a ver, nos cruzamos la mirada en la calle, vi su mirada.
Vi su mirada quebrada, vi su mirada agradecida, vi su mirada. Era otra persona. Porque sabía que cuando, a pesar de no merecerlo, yo paré para ayudarle. Le di una muestra de... No le di una muestra de mi amor, le di una muestra del amor de Cristo. Lucas dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Si alguien ocasiona un tropiezo, deja que asuma las consecuencias. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Pero si lo hace, deja que asuma las consecuencias. Porque quizás sea la única forma en la que esa persona va a aprender. Yo toco el piano. Nunca recibí clases. En 3 ocasiones tuve 3 profesores. Al primero de ellos le metieron preso, los otros 2 fallecieron. Decidí dejar de tener profesores de piano. Sí. Pero el primer de ellos era un señor que era colombiano. Lo digo porque él ha hablado de esto, es su testimonio, entonces por eso lo digo. No con ninguna otra intención. Él era colombiano. Él me empezó a dar clases cuando salió de la cárcel. Le volvieron a meter preso porque lamentablemente él tenía otros cargos y duró muy poco tiempo fuera de cárcel. Pero a él le metieron a la cárcel por narcotráfico. La esposa le había encubierto muchísimas veces para que él no se fuera preso. Mintió montones de veces para que él no se fuera preso. Pero el tipo era un desgraciado completo. Era la expresión que él mismo usaba. Un desgraciado completo. ¿Saben qué es lo interesante? Un día, orando, su esposa clamándole a Dios, diciéndole, Señor, por favor, libra a mi esposo, por favor, Señor, que no le metan preso, por favor. Dios le dijo, déjale. Él va a ir preso, déjale. Ella en su testimonio dice, esto me quebró, me hizo pedazos, pensé que Dios era malo. Y él fue preso. Estuvo preso 2 años. Yo le conocí 3 meses después de que él salió de la cárcel. Él era un hombre terrible. Traficaba drogas, golpeaba a su esposa, le traicionaba horrores, tenía otros hijos por aquí y por allá. Nunca trabajaba. Era increíble el hombre que yo conocí. Un hombre quebrado, humilde, que conoció a Cristo en la cárcel. Y él contaba su testimonio. Él decía, la cárcel me quebró, pero no para vergüenza, no para humillación, para arrepentimiento. La cárcel me quebró. Ahí yo conocí a Cristo. Ese Dios del cual yo me burlaba que mi esposa creía, ese Dios que yo creía que era una pantomima de su mente, ese Dios que fue lo único que me quedó cuando yo estuve en la cárcel, ese Dios fue el que conocí. Ahí. No lo conocí afuera. Mi esposa me invitó a la iglesia decenas de veces. Toda la iglesia de ella oraba por mí. Tuve pastores y misioneros que llegaron a hablarme y a decirme que yo le iba a servir a Dios. Y yo me reía de todo eso hasta que fui a la cárcel. Ahí, quebrado y sin esperanza. Ahí, metido en un hueco. Ahí le conocí a Jesús. Y él salió y estuvo 9 meses libre. Mientras lidiaba con otros cargos que tenía. En esos 9 meses me enseñó lo básico que es el piano. Y luego de eso, él tuvo que ir preso de nuevo. Y la esposa y los hijos lloraban. Y él decía, está bien. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para pagar por lo que hice. Y él estuvo 1 año y medio más en la cárcel. Y luego de eso salió. Y ellos hasta el día de hoy sirven como familia. Y él dice, si no me hubiera quebrado la vida, si Dios no hubiera usado la cárcel, probablemente yo estaría lejos de él, haciendo cosas terribles. A veces nuestra inocentemente falsa idea de evitarle a alguien un dolor nos lleva a evitar que se encuentre con Cristo en medio de ese quebranto. Déjale que lidie con las consecuencias. Y tercero, perdonar no siempre significa reconciliarse. Y eso es algo que también tenemos que aceptar. Perdonar a alguien no siempre significa reconciliarte con esa persona. Si Dios lo permite, qué bien. Gloria a Dios porque tú y esa persona puedan reconciliarse y volver a una relación cercana. Pero a veces no. Como estuvimos hablando las semanas anteriores, tienes que poner límites. Y si la persona no cambia su conducta y decide seguir en el pecado, y ese pecado te va a lastimar a ti y va a lastimar a aquellos que están a tu alrededor, no continúes ahí. No busques la reconciliación. Busca la paz. Te perdono, estamos en paz.
pero no voy a volver a confiar en ti, al menos no en esta versión de ti. Quizás vuelva a confiar cuando, si Dios lo permite, vea una versión de Cristo en ti. Pero en esta versión de ti, que es esclava del pecado, en esa versión yo no puedo confiar. Así es que lo siento, no hay reconciliación. Te amo mucho, eres mi hermano, te amo mucho, eres mi esposa, te amo mucho, eres mi hijo. Pero esta relación no va a poder ser lo mismo hasta que tú no le entregues tu vida a Cristo. Porque si yo me acerco, me lastimas y lastimas a los demás, no va. Es súper duro, pero a veces uno tiene que aceptarlo. Porque nuestra idea es, bueno, yo te perdono, me perdonas y volvemos a ser amiguis como siempre. Pero a veces no funciona. Porque la palabra también es clara y dice que dos no pueden estar juntos si no están realmente de acuerdo. Y hay dos opciones, o se ponen de acuerdo o se separan. Y a veces para ponerte de acuerdo, tienes que dejar que el martillo moldee a los dos. A veces para que los dos puedan estar de acuerdo, tienes que dejar que Dios haga en la vida de esa persona lo que Dios tiene que hacer. Y esa persona va a llorar y va a sufrir. Y Dios le va a quebrar y tú lo vas a ver. Y vas a decir, pobrecito, cómo sufre, pobrecita, cómo sufre, tengo que salvarle. No, Cristo tiene que salvarle. Hazme un favor y dile a la persona que está al lado tuyo, esa persona, mírale y dile, esa persona necesita un Dios y no eres tú. Necesita un Salvador y no eres tú. A veces debes perdonar, pero eso no significa reconciliación. Al menos no hasta que los dos estén de acuerdo en quién es el Salvador, en quién es Dios. Cuando tú tienes eso, cualquier otra cosa es posible. He visto matrimonios, he visto relaciones entre hermanos, padres e hijos, tener perspectivas muy distintas, pero cuando están de acuerdo en quién es Dios, quién es el Salvador, todo lo demás es reconciliable. Todo lo demás es salvable. Porque lo más importante está en el lugar más importante. Pero si tú y esa persona no están de acuerdo en quién es Dios y quién es el Salvador, difícilmente tú vas a poder conciliar mucho con esa persona. Y vas a tener que dar un paso a un lado o poner algunos kilómetros de distancia, depende de qué tan rápido quieras irte, y dejar que esa persona se encuentre con Dios. ¿Qué te está frenando para perdonar? Quizás el no hacerlo bien. Tienes que hacerlo bien. Tienes que perdonar, no necesariamente olvidar, sino aprender. Tienes que ser capaz de dejar que la persona absorba las consecuencias de lo que tenga que absorber por lo que hizo. O incluso hacerlo tú si fuiste el ofensor. Y entender que a veces el genuino perdón no implica reconciliación, al menos no hasta que los términos estén claros y haya un acuerdo de quién es Dios.